La junta que se creó en Buenos Aires en mayo de 1810 quería la autonomía dentro de la monarquía española, es decir, gobernarse a sí misma, elegir sus propias autoridades, manejar su propia economía, pero no rompió relaciones, digamos, totales con la monarquía española. Pero dentro de esa junta apareció un grupo radical que rápidamente dejó esa posibilidad abierta. Su personaje más conocido fue el secretario de la Junta, Mariano Moreno, quien creó el primer periódico revolucionario, la Gaceta de Buenos Aires, hizo publicar el contrato social de Rousseau para que se enseñara en las escuelas, hizo que el periódico que él publicaba fuera obligatorio leerlo en las iglesias y procuró abiertamente que la revolución fuera más allá del autogobierno para también implicar cambios importantes en la sociedad. Todo esto, y sobre todo el hecho de que empezó a decir abiertamente que los reyes de España no tenían ningún derecho a gobernar en América porque la conquista se había hecho en base a la fuerza y no había habido consentimiento de los americanos para ser parte del Imperio Español, hizo que los grupos más moderados de la Junta, en particular el presidente de ella, Cornelio Saavedra, empezaron un enfrentamiento con él que llevó a una disputa bastante fuerte dentro de la Junta que terminó con la derrota de Moreno cuando lo que él quería que fuera un congreso de los diputados provinciales que eran enviados para incorporarse a la Junta no se hizo y entonces renunció y fue enviado como diplomático a Inglaterra, muriendo en alta mar porque fue mal medicado, nunca se supo si fue envenenado a propósito o no, no hay manera de saberlo tampoco. Sí, pese a la muerte de Mariano Moreno, la facción que sus enemigos llamaban Jacobina va a sobrevivir, de hecho va a tener mucha fuerza durante un tiempo más, porque el otro gran miembro de esta facción, que era Juan José Castelli, es nombrado ya desde antes de la muerte de Mariano Moreno como representante de la Junta en el ejército que se va a transformar en el ejército auxiliar del Perú. Es decir, que él tiene a su disposición un ejército que es el más poderoso de la revolución y con él avanza hacia el Alto Perú, ocupando esas provincias a lo largo de 1810 y 1811 con todas las riquezas y el poder que eso significaba. Entonces era una amenaza concreta para el saavedrismo que veía como que se estaba armando un bastión de los revolucionarios radicales en el ejército auxiliar del Perú. Y Castelli realmente toma varias acciones como para preocupar a sus enemigos, no solo en Buenos Aires, sino en el Alto Perú, a las élites potosinas en particular, porque efectivamente al llegar utiliza un discurso indigenista de igualdad entre indígenas y españoles americanos, anula el tributo indígena, tiene varios gestos con respecto a la población indígena del Alto Perú que efectivamente genera una seria inquietud social y política en las élites que vivían de la explotación de esos indígenas, ¿no? Entonces se va a generar una situación de mucha tensión política con varias revueltas y en un momento parece que Castelli efectivamente va a triunfar de todos estos enemigos y que va a existir la posibilidad de que con ese ejército en el Alto Perú vuelva hacia Buenos Aires triunfante y imponga de nuevo la facción revolucionaria jacobina en el poder, pero va a ser derrotado malamente en Huaki por las tropas peruanas y a partir de ahí esa facción va a tener muchos problemas en volver, aunque luego va a haber otras instancias como la Asamblea del año 13 o la Logia Lautaro en las que algunas de esas ideas van a ser canalizadas nuevamente.